En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos a su programa Abba Padre Internacional. Estamos en un nuevo inicio de semana. Qué bueno es el Señor con nosotros. Nos da otro nuevo día para ver sus maravillas, ver la grandeza de su creación. Nos da otro nuevo día para estar en su presencia. Qué bueno es Dios. Y qué bueno que tú estás ahí viendo este programa desde el aparato que sea, computadora, tablet, celular. Qué bueno. Y también espero que hayas leído la revista Alabanza de este mes, que tiene unos artículos muy interesantes, unos artículos que te van a preparar para la fiesta de Pentecostés. Estamos cerca de Pentecostés, estamos a ley de 2 semanas, así que aprovecha este tiempo para conectar más con el Espíritu Santo de Dios, que ha venido a renovarnos. Y así mismo como queremos que nos renueva, siempre en este programa invocamos su presencia. Y creo que es algo que nos caracteriza, siempre poner este programa en manos de la presencia santa del Espíritu de Dios. Así que te invito a que ahí en tu hogar te pongas en actitudes de oración, cierre tus ojos si puedes y le pidas al Padre bueno, que da cosas buenas a quien se lo pida, que nos dé lo más bueno, que es el Espíritu Santo. Padre, danos el don del Espíritu Santo. A mí y a cada una de las personas que estamos aquí conectados vía internet, vía cualquier onda de radio o televisión. Oh Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de nosotros. Límpianos, purifícanos, enciende en nosotros la llama de tu amor. Oh Espíritu de Dios, Espíritu divino, fluye con poder en medio de nosotros. Fluye, Señor, en medio de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Espíritu Santo, haznos instrumentos dóciles del Padre. Espíritu Santo, ilumínanos para saber elegir correctamente y rectamente todas las voluntades de Dios. Espíritu Santo, mora y vive en nosotros. Te lo pedimos siempre bajo el nombre que está todo nombre, el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Espíritu de Dios. A ti la gloria, el honor, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 26 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Pues el Señor nos está preparando para esa venida de Pentecostés. Estas lecturas versan sobre eso y nos llaman la atención sobre ese don de los dones que el Padre quiere que tú y yo recibamos.
es el Paráclito. Paráclito significa consolador, pero también significa defensor, abogado. Es la persona que te va a defender, que va a abogar por ti. Y también que nos la enviará desde el Padre. Por eso él decía, conviene que yo me vaya, porque una vez que yo me vaya, yo enviaré mi Espíritu Santo, que va a ser aquel que les va a llevar a la verdad plena. Y por eso él le llama el Espíritu de la verdad al Espíritu Santo, y que procede del Padre. Ahí nosotros tenemos uno de los grandes problemas que hubo y un cisma dentro de la iglesia con Oriente, porque Oriente dice que el Espíritu Santo solo procede del Padre, mientras que nosotros, la parte católica, decimos que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo ha sido inspirado por el amor que se tiene el Padre y el Hijo. De ahí sale. Eso viene por nuestra tradición casi total por San Agustín. San Agustín en su libro de Trinitate es que más hace énfasis en esta cómo procede el Espíritu Santo a través del Padre y del Hijo. Y Él dará testimonio de mí, y es lo que el Espíritu ha estado haciendo desde el inicio en la iglesia, ha estado dando testimonio de Cristo. Por eso la iglesia vive en continua evolución, porque vive dando testimonio de Cristo en el paso del tiempo. Con la historia va caminando el Espíritu Santo y nos va iluminando, nos va haciendo profundizar en el depósito de la fe. Y vosotros también daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Nosotros, al igual que el Espíritu Santo, estamos llamados a ser testigos de Cristo. Testigos no solamente con la palabra, sino también con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. ¿A qué él se va a referir ahora? A cosas que van a pasar en el futuro, a hechos que él les está profetizando, por lo cual ellos van a pasar. Os excomulgarán de la sinagoga. Históricamente, los cristianos al principio, ustedes verán en Hechos de los Apóstoles, iban al templo a rezar, iban a las sinagogas a orar. Había una unidad entre ellos y los cristianos. Luego, los mismos fariseos, los rabinos de esa época, pues ellos hacen que expulsen a los cristianos de la sinagoga y que ya no puedan reunirse en el culto con ellos. Y esto también es bueno, porque hizo que se dividiera la iglesia cristiana de la iglesia judaizante, que intentaba judaizar a los cristianos, y le dio más amplitud, más universalidad. Más aún, llegará incluso la hora en que cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Gran ejemplo de eso es San Pablo. San Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, y él pensaba que le daba gloria a Dios haciendo eso. Él pensaba que era algo que a Dios le agradaba, que él entregara a los cristianos a la cárcel y que le dieran muerte. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Nadie que persiga a un cristiano conoce al Padre o al Hijo, porque si lo conociera sabe que Dios es celoso con sus hijos. Hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho, que creamos en Él, que nos ha profetizado esas cosas que ya pasarán para nuestra edificación, para que confiemos en Él, para que sepamos que Él va a estar ahí para nosotros, para fortalecernos en la fe, para sostener nuestra fe. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. San Juan Bautista Rossi nació en 1698 en un pueblecito cerca de Génova, Italia,
Cuando tenía 10 años, fueron a su pueblo 2 esposos muy piadosos a veranear, y al ver lo piadoso y bueno que era el muchachito, pidieron permiso a sus padres para llevárselo a su casa, en Génova, para ya educarlo. Y sucedió que a la casa de estos esposos iban frecuentemente de visita unos padres capuchinos a pedir ayuda para los pobres, y estos religiosos le dieron recomendaciones tan laudatorias del buen joven al padre provincial que éste lo recomendó a un canónigo de Roma, el cual lo llevó a estudiar a la ciudad eterna. En el colegio romano hizo estudios con gran aplicación, ganándose la simpatía de sus profesores y compañeros, y fue ordenado sacerdote a los 23 años de edad. Leyó un libro algo exagerado que recomendaba hacer penitencias muy fuertes y se dedicó a mortificarse en el comer, en el beber y en el dormir. Tan exageradamente le sobrevino una depresión que lo dejó varios meses sin poder hacer nada. Logró rehacer sus fuerzas, pero de ahí en adelante tuvo siempre que luchar contra su mala salud, y aprendió que la mejor mortificación es aceptar los sufrimientos y trabajos de cada día, y hacer bien cada momento lo que tenemos que hacer, y tener paciencia con las personas tan molestosas de esta vida, en vez de andar dañándose la salud con mortificaciones exageradas. Desde cuando era seminarista, sintió una gran predilección por los pobres, los enfermos y los abandonados. El sumo pontífice había fundado un albergue para recibir a las personas que no tenían en dónde pasar la noche, y allá fue por muchos años el joven Juan Bautista a atender a los pobres y necesitados y a enseñarles el catecismo y prepararlos para recibir los santos sacramentos. Se llevaba varios compañeros más sobre los cuales él ejercía una gran influencia. También le agradaba irse por las madrugadas a la plaza de mercado, a donde llegaban los campesinos a vender sus productos. Allí enseñaba el catecismo a los niños y a los mayores y preparó a muchos para hacer la confesión y recibir la primera comunión. Durante los primeros años de su sacerdocio, no se atrevía casi a confesar porque le parecía que no sabía dar los debidos consejos, pero un día un santo obispo le pidió que se dedicara por algún tiempo en su diócesis, y allí descubrió Juan Bautista que este era el oficio para el cual Dios lo tenía destinado. Al volver a Roma, le dijo a un amigo: «Antes yo me preguntaba cuál sería el camino para llegar al cielo y salvar muchas almas. Y he descubierto que la ayuda que yo puedo dar a los que se quieren salvar es confesarlos». Es increíble el gran bien que se puede hacer con la confesión. Se fue a ayudar a un sacerdote en un templo donde acudían muy pocas personas, pero desde que comenzó Rosy a confesar allí, el pueblo se vio frecuentando por centenares y centenares de penitentes que venían a ser absueltos de sus pecados. Cada penitente le traía otras personas para que se confesaran con él, y las conversiones se obraban, eran admirables. El sumo pontífice le encomendó el oficio de ir a confesar y a predicar a los presos en una cárcel y a los empleados que dirigían las prisiones, y allí consiguió muchas conversiones. De todas partes lo visitaban para que fuera a confesar enfermos, presos y personas que deseaban convertirse. A muchos sitios tenía que ir a predicar misiones y obtenía del cielo numerosas conversiones. En los hospitales era estimadísimo como confesor y consolador de los enfermos. Sus amigos de siempre fueron los pobres, los desamparados, los enfermos, los niños de la calle y los pecadores que deseaban convertirse. Para ellos vivió y para ellos gastó totalmente su vida. Él se mantenía siempre humilde y listo a socorrer a todo lo que le fueran posible. El 23 de mayo del año 1764 sufrió un ataque al corazón y murió a la edad de 66 años. Su pobreza era tal que en el entierro tuvieron que costearlo de limosnas. La estimación por él en Roma era tan grande que en su funeral asistieron 260 sacerdotes, un arzobispo y muchos religiosos y un gran gentío. La misa de Requiem le cantó el coro pontificio de la Basílica de Roma.
El día de este santo es el 23 de mayo de cada año, y de él podemos nosotros aprender que siempre podemos dar un consejo a aquellos que lo necesitan. Siempre podemos estar con la gente ayudándolos porque para ellos hemos nacido. Hermanos y hermanas, siempre tenemos un consejo que podemos dar. Siempre podemos escuchar a alguien, no importa qué tan apretada esté tu agenda, siempre puedes sacar espacio para el que lo necesita. ¿Cuánta gente solo necesita desahogarse y Dios te ha puesto a ti para que lo hagas por él y tú no lo haces? Hoy te invito a que escuches a un amigo, hoy te invito a que hagas una obra de misericordia y escuches a un mendigo, escuches a alguien que está ahí en el parque que no tiene quien hable con él. Hermano y hermana, no te imaginas lo mucho que hacemos para Dios cuando escuchamos a sus hijos que desean desahogarse y que le demos una palabra de aliento. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Y recuerda, la vida de los santos es para escucharla, para aprenderla y para ponerla en práctica. Ya la has escuchado. Ahora, a compartir y a ponerla en práctica. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Continuamos en el día de hoy con tu programa Abba Padre, programa de evangelización a través del cual el Señor se place en llegar a los diferentes hogares que están conectados en sintonía con nosotros. Damos todo honor y toda gloria a nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad de compartir el poder de la palabra a través de este programa. En el día de hoy vamos a compartir el tema Dios escucha el clamor de su pueblo, citando al profeta Jeremías en el capítulo 33, verso 3. Tenemos que el profeta Jeremías, siendo un profeta mayor, duró 40 años predicando al pueblo de Israel, anunciando a Israel las palabras que le comunicaba el Señor. Jeremías se dirigía al pueblo con las palabras precisas que Dios les anunciaba. Israel será destruida. Israel caerá y sus murallas serán devastadas por el pecado cometido de su pueblo. Dios había dicho al profeta Jeremías que transmitiera al rey tal cual las palabras él le estaba comunicando. Judá y Jerusalén serán destruidas. Jerusalén será destruida por sus pecados. Dios se ha apartado de ustedes. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Y anunciaba el profeta: ustedes caerán en manos de Babilonia. Ustedes serán destruidos por el ejército babilónico. Y a raíz de que el profeta transmite el mensaje enviado por Dios a los israelitas y a su rey, no les convino este mensaje. No les convino porque muchas veces cuando invocamos o buscamos sugerencias de personas que nos hablen de parte de Dios, nosotros queremos escuchar lo que nos conviene a nosotros. Y no queremos someternos a escuchar qué Dios nos quiere decir, qué es lo que Dios quiere anunciarnos, qué es lo que Dios quiere en verdad que nosotros hagamos. El profeta Jeremías, al transmitir este mensaje, es llevado a la cárcel, es depositado en un hoyo, es totalmente desterrado de su libertad, simplemente por anunciar la palabra comunicada por Yahvé a él siendo un profeta. Pero el pueblo de Israel, estando en la guerra, estando luchando, combatiendo con los babilónicos, el rey no aceptó este mensaje dado por Yahvé. El rey quería escuchar que el profeta le anunciara que iban a la guerra y que Yahvé su Dios estaría con ellos para entregarle la victoria. Pero ¿cómo nosotros, estando en el pecado, estando apartados de Dios, vamos a esperar que Dios venga a nosotros a hacer lo que nosotros queramos? Tiene que haber en nosotros un acto de reconocimiento. Tiene que darse en nosotros una actitud de escucha ante la voz de Dios. El profeta Jeremías, cuando se dirige al pueblo de Israel, les advierte de una manera precisa: caerán en manos de los babilónicos y sus murallas y sus fortalezas serán destruidas.
Pero Israel no hace caso a este anuncio de Yahvé, a estas palabras de advertencia que Dios les manda a través de su profeta. ¿Y cómo es posible que si Dios nos da un recado para que nosotros nos recojamos, captemos su voluntad y pidamos misericordia, nosotros hagamos todo lo contrario? Y es muy relacionado a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Estamos siendo amenazados y se nos ha anunciado de un virus que se ha convertido en una pandemia. Una pandemia que se ha propagado a nivel mundial. Muchos países están sufriendo las consecuencias del COVID-19. Muchos países están de luto, están de duelo, llorando, sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Sin embargo, antes de este acontecimiento de muerte, Dios estaba hablando a su pueblo. Dios estaba dirigiendo a nosotros a través de los diferentes medios de comunicación, a través de la Eucaristía, a través de los predicadores, de los evangelizadores, a través de los grupos de oración. Cuántos medios de los cuales Dios se vale para hablarnos día tras día y nosotros no hacemos caso y no escuchamos su voz. ¿Cuántas veces tú y yo, hermano, tenemos las mismas características que mostró el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces, hermano, Dios se ha acercado a nosotros y nos ha hablado cara a cara y nosotros hemos rechazado el mensaje de Dios? Pues estas son las consecuencias del pecado. Nos ha sorprendido el enemigo. Nos ha sorprendido un enemigo invisible llamado COVID-19. Y nosotros no podemos identificar dónde está o hacia dónde va. Nosotros no contamos con herramientas que nos digan está aquí o está allá. Necesitamos reconocer que hemos pecado. Necesitamos reconocer que nos hemos apartado de Dios y que con nuestras malas actitudes nosotros nos hemos contaminado a nosotros mismos y hemos contaminado a nuestros países. Porque nuestros corazones se han endurecido y se han apartado de Dios. Y es por ello que el profeta Jeremías le anunciaba al pueblo de Israel: es necesario que se vuelvan a su Dios. Dios quiere cumplir su promesa de restauración sobre Israel. Y este profeta, estando en la cárcel, tirado en un hoyo, el Espíritu de Dios se dirige a él. Y en un momento de súplicas, de oración personal desde la cárcel, el Espíritu Santo conmueve al profeta Jeremías y le permite empezar a gemir por el pueblo de Israel. Le permite que desde su corazón salga un clamor de amor hacia el pueblo de Dios. Y desde allí, a causa de sus hermanos, a causa de su nación, estando preso por haber anunciado una palabra de Yahvé, el profeta no empieza a clamar por sí mismo. El profeta, por amor de Dios hacia su pueblo, empieza a pedirle a Dios que tenga piedad y misericordia del pueblo de Israel. El profeta gime por sus hermanos israelitas. Porque muchas veces cuando estamos viviendo las situaciones, las pruebas y los momentos más difíciles de nuestras vidas, la parte humana nuestra, cuando apartamos a Dios de nuestra vida, empezamos a quedar ciegos. Nos ponemos sordos. Nuestros corazones se ponen como corazones de piedra, nos ponemos duros. Somos tercos, no escuchamos la voz de Dios. Y eso es lo que se está viviendo en el día de hoy, hermanos. Las personas están ciegas, están enfermas. Y no porque estén contagiados con el COVID-19, sino porque la desesperación, la angustia, el hambre y las muchas necesidades que estamos pasando, muchos cristianos han perdido la fe. Y el peor pecado que podemos cometer en estos tiempos de crisis es perder nuestra fe en Cristo Jesús. El Señor en este momento nos quiere sanar, nos quiere levantar el castigo,
quiere detener a nuestros enemigos. Y es por ello que el profeta insistía, movido por el Espíritu Santo, gemía clamando ante su Dios por la liberación del pueblo de Israel. Dios no se ha olvidado de nosotros, pero nosotros tenemos que manifestar una actitud de cambio, una actitud de conversión. Tenemos que reconocer que hemos pecado, que hemos hecho todo lo contrario a lo que Dios nos ha anunciado. Y es aquí donde se cumple la palabra citada en Isaías capítulo 40 en el verso 27. El pueblo de Israel se quejaba y decía: Yahvé nos ha abandonado, Yahvé se ha olvidado de nosotros. Y yo te digo, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, es posible que tú hayas dicho esta palabra. Es posible que en momentos en tu vida tú hayas declarado con tu boca: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Dónde está ese Dios que dice su palabra que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia? Ese mismo Dios, hermano, que creó los cielos y la tierra, que nos creó a imagen y semejanza de Él, ese mismo Dios está ahí contigo. No importa que estés de luto, que estés pasando un momento doloroso por tus familiares que han tenido que morir a causa de este virus. No importa que cada día aprieta la situación y tú pienses que tus enemigos acrecientan. Yahvé está con nosotros. Y como dice el Salmo 46, verso 1, Él es nuestro baluarte, Él es nuestro pronto socorro. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere sacudirte en este momento. Así como la tierra está siendo sacudida, removida por este virus, por esta pandemia, Dios quiere a través de su palabra recordarte: es tiempo de que abandones la vida de pecado y vuelvas a mí. Es tiempo de soltar la necedad y de estar diciendo que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, Dios nos invita a reconciliarnos con Él. Nos invita en este tiempo, a través de su palabra, que Él quiere cumplir su promesa de restauración sobre Israel. Y tú y yo, hermanos, somos parte de ese pueblo. En estos tiempos, en este día, Dios te está hablando a ti. Dios le está hablando a cada país. Dios quiere reconciliarse con las naciones. Dios quiere ser el único Dios en nuestras vidas. ¿O acaso hemos cometido el pecado de Israel? ¿Acaso por esta desesperación, por este temor a esta pandemia, vamos a abandonar al Dios verdadero por dioses falsos? ¿Acaso el temor que el enemigo ha infundido en los corazones del hombre va a provocar en nosotros apartarnos de las promesas de la palabra? ¿O acaso te quedarás en una condición y dirás: ¿y qué haremos ahora? Pues el ahora es en el nombre de Jesús. Dios te quiere levantar. Dios te quiere restaurar. Levántate, hermano. Toma una actitud de siervo y desde la situación en la cual te encuentres, empieza a orar. Empieza a clamar. Pero no puedes orar como tú estás acostumbrado a orar cotidianamente. Miren donde hay una comparación. El profeta Jeremías estaba en la cárcel, depositado en un hoyo, dice la palabra. Sin embargo, su oración y su clamor no se enfocó en lo que él sentía en ese momento. No se enfocó en el hambre y la necesidad que él estaba pasando. El Espíritu Santo lo mueve a orar por el pueblo. Lo mueve a orar por aquellos que estaban ciegos y estaban sordos porque no escuchaban la voz de Dios, porque no hacían caso al clamor de nuestro Dios. No hagamos nosotros lo mismo, hermano. Dios nos invita a tener una actitud de reconocimiento. Dios quiere que nos postremos ante su presencia y le clamemos con gemidos inefables, movidos por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. La situación en Jerusalén cada día se ponía más desesperante.
Cada día crecían los enemigos de Babilonia y el pueblo de Dios carecía y perdía en números de israelitas. Es muy parecido a estos tiempos en el día de hoy. ¿Cuántos mueren cada día a causa de este enemigo llamado COVID-19? ¿Cuántas personas caen en la depresión? Los números de contagiados crecen a cada momento. Pero en este momento yo te pido en el nombre de Jesús que este no sea el propósito ni la causa que te quiten de tener un corazón con Cristo y humillado. Yo te invito, hermano y hermana, en el nombre poderoso de Jesús, a que tú llames al Espíritu Santo, a que tú reconozcas tu debilidad humana. Recuerda que el profeta Jeremías no le fue posible desde su condición de encarcelado orar ni en su nombre ni con sus propias fuerzas. Él tuvo que recurrir a las fuerzas de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre él. Y en este momento ese mismo Espíritu que se mueve con poder y gloria y que está actuando en cada país, en cada casa, en cada persona que está en sintonía con nosotros en este momento, porque estamos de acuerdo en el nombre de Jesús. Dios quiere provocar un milagro en tu vida. Dios quiere exhibir su gloria contigo. Sí, contigo. Tú que has dicho que ¿dónde está Dios? Tú que estás triste por tus familiares que han muerto a causa de esta pandemia. Tú que sufres por la crisis que está cruzando tu país. Tú que estás sufriendo por la situación de vulnerabilidad que tienen muchos países. Dios te dice en este momento: yo me levantaré porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Alabado sea el Señor. Vamos a gritar desde nuestro corazón. Vamos a gemir por nuestros hermanos. Vamos a clamar por nuestros países. Desde el país donde tú te encuentras, conéctate con Cristo en el nombre de Jesús. Y pídele a Él que traiga la paz a tu nación. Clama a Jesús que traiga perdón al corazón de los hombres. Empieza a clamar como clamó el profeta Jeremías. Israel cometió el pecado de la idolatría en medio de la desesperación. Y aún Dios, por el clamor del profeta, perdonó este pecado. Escuchó el clamor de su pueblo y fijó su mirada en ellos. Bendito sea nuestro Dios. La palabra dada por el salmista, el rey David, en un momento de angustia. En el Salmo 145, versos 18 y 19, nos dice el Señor: cerca está el Señor de los que lo invocan, de todos aquellos que lo invocan de verdad. Les da en el gusto todo lo que le piden de corazón, porque Dios escucha el clamor de aquellos que le claman y Él los salva. Bendito sea el Señor. Dios nos está invitando a clamarle a Él. Dios nos está invitando a que en este momento cambiemos nuestras actitudes y nos invita a orar desde nuestro corazón. Nos invita a rasgar nuestro corazón de piedra, nuestros corazones que se han endurecido. Dios nos invita a invocarlo, porque Él está dispuesto a escucharnos. Bendito sea su nombre. La palabra clamor significa cuando un ser humano manifiesta el gemido que está en su alma y se dirige hacia una fuerza sobre el cual ha puesto su confianza. En este momento yo te invito en el nombre de Jesús. Vamos a hacer un clamor. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a creer esta palabra, porque en el tiempo preciso, así como aconteció en el pueblo de Israel, en el momento oportuno dado por nuestro Dios, no cuando sea nuestra voluntad, sino cuando sea la voluntad de Dios, haciendo un acto de fe y un reconocimiento que tiene el poder de la palabra. Jesús dijo que cuando dos o más en su nombre se pongan de acuerdo para pedir algo, Él lo va a conceder. Y si nosotros cambiamos nuestra forma de orar
y nos ponemos en una actitud de humildad, de reconocimiento, y nosotros empezamos a clamar como clamó el profeta, Dios puede manifestar un de repente porque Él es Dios. Y para Él todo es posible. Él tiene todo poder y toda autoridad de ordenarle esa pandemia en cada país que sea destruida y eliminada en el nombre de Jesús. Dios tiene el poder en este momento de dar la orden sobre cada enfermo, sobre cada persona contagiada. Y Él puede sanar, Él puede libertar por el poder de su sangre preciosa. Alabado sea el Señor. Y es por ello que el Señor nos invita a que nuestro clamor sea con pasión. Salga desde nuestro interior. No podemos hacerlo como si fuese una rutina o un cumplido, no, hermano. Tiene que salir de tu corazón. Tiene que haber una conexión con tu espíritu, con el Espíritu de Cristo. Alabado sea el Señor. Empieza a provocar a Dios. Empieza a hacer las cosas que no son como si fuesen. Recordando la frase de Santa Faustina. Ella nos dice en una de sus frases que las mejores gracias se reciben a través de la oración. Pues al igual que esta santa, en el nombre de Jesús, provoquemos el amor insondable de la misericordia de Dios. Empecemos a orar diferente. Postrémonos. Pongamos nuestros rostros humillados ante la presencia de Cristo y veremos a un Dios gigante, todopoderoso, que se levanta a favor de tu nación. Un Dios poderoso que en este momento por tu clamor se levanta a favor de tu casa. Bendito Dios. Dios quiere obrar en tu vida, pero tú tienes que poner tu parte. Y Dios nos invita a creerle a Él y a clamar. Bendito sea el nombre de Dios. Nos sigue diciendo esta palabra en el nombre de Jesús. Cuando Dios se refiere a través del profeta, clama a mí. Esta palabra significa, yo te voy a contestar si tú clamas. Es como cuando suena un eco. Es como cuando hay un estruendo de la gloria de Dios. Así como suenan los truenos y se manifiesta la naturaleza dándonos signos de que va a llover o que se va a manifestar un acontecimiento y un fenómeno natural. Asimismo, Dios te está invitando a salir de lo natural y a entrar en lo sobrenatural. Porque cuando clamamos con fe de corazón y nuestro gemido sale desde nuestro ser, desde lo más profundo de nuestra alma, nosotros provocamos la gloria de Dios. Nosotros provocamos que Dios se fije en nosotros. Y es por ello que cito la palabra del Éxodo, capítulo 3, en el verso 7. Bendito sea el Señor. Éxodo, capítulo 3, verso 7. Y nos dice esta palabra. Yahvé, dirigiéndose a su siervo Moisés: he escuchado la humillación de mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo oprimido por Egipto. He escuchado sus gritos cuando son maltratados por los egipcios. Yo conozco su sufrimiento. Bendito sea el Señor. El grito de Israel, la opresión de aquella esclavitud por los egipcios y aquella palabra viva que vivían los justos israelitas que creyeron a la promesa que Dios había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta promesa de restauración permanecía viva en aquella representación de Israel, porque aún en medio de la idolatría y del pecado había una representación de israelitas que se mantenían fieles ante su Dios y creyeron a la palabra. Y es aquí donde dice que Dios escucha la humillación de sus siervos. Y en este momento yo te invito, hermano y hermana, en el nombre poderoso de Jesús, Dios quiere escuchar tu clamor. Cito 1 Samuel, capítulo 4, versos 6 y 7. Dios escuchó con gemidos inefables las aclamaciones de los israelitas. Luego Dios permite que por su clamor llegara el arca de la nueva alianza. Alabado sea el Señor.
aquella arca que era símbolo de victoria para el pueblo de Israel, porque cuya arca representaba la presencia del Dios vivo, del Dios todopoderoso, manifestándose a favor de Israel. Y en este tiempo, nuestra oración, nuestros clamores y el reconocer que somos pecadores ante Dios, el reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que por medio a su sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros somos perdonados, somos restaurados y alcanzamos la vida eterna si nos convertimos y le reconocemos a Él. Si vivimos según sus mandatos y preceptos, como cita la palabra. Y esto es un tiempo de gracia. No veamos este tiempo como una amenaza, como un enemigo que simplemente se quedará en sus números y sus niveles de consecuencia para contagiarnos y eliminarnos. En el nombre de Jesús, en este momento, la palabra ha dicho, Dios está pendiente a escuchar el clamor de su pueblo. Dios se quiere exhibir a nosotros, alabado sea el Señor. Dios quiere representar un arca y manifestar alianza, pacto nuevo, hoy en el nombre de Jesús, con cada nación, con cada país, con cada congregación, con cada familia, alabado sea el Señor. Dios quiere restaurarnos y Él ha prometido, clama a mí que yo te responderé. Y hay un secreto en esta profecía y es que Dios le dice al profeta Jeremías, y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces, alabado sea el Señor. Y es aquí donde nos dice la palabra, el Señor está dispuesto a darnos conocimiento, en regalarnos la revelación para estos tiempos de prueba. El Señor nos mostrará el plan de salvación para con su pueblo y nos enviará la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las cosas ocultas que Dios nos va a revelar? Es la grandeza de su amor y de su misericordia. Es que Él ha creado, como cita Isaías capítulo 65 en el verso 17, que Él ha creado un cielo nuevo y una tierra nueva para los fieles que en Él crean. Seremos depositados en un vergel. Disfrutaremos promesas salvíficas de nuestro Dios. Pero tenemos que pagar el precio y cumplir su promesa. Tenemos que volvernos a Él. Tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que soltar esas ataúdes donde el enemigo y esta pandemia han querido introducirnos. Sal de ese ataúd. Sal de ese luto, sal de esa tristeza. Jesucristo te está llamando, te invita a clamarle, porque Él, nuestro Dios, está escuchando nuestro clamor. Alabado sea el Señor. Es un tiempo preciso donde yo invito al pueblo de Dios, vamos a orar. Vamos a ponernos de acuerdo en el nombre de Jesús. Yo te invito a levantar tus manos y abrir el corazón. Y con este cántico te invito a conectarte en lo espiritual, escuchar la música a través de la cual Dios te está hablando. Y yo te invito a orar con el corazón abierto, alabado sea el Señor. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús visitando tu casa. Ahí está el Señor visitando tu familia, bendito sea su nombre. Dios va a hacer un milagro hoy en tu vida. Dios está manifestando su infinita misericordia para con aquellos que le clamen de corazón. Deja que el Señor te toque. Deja que el Santo Espíritu te inunde de su presencia. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo se está moviendo. El Espíritu Santo está haciendo nuevo lo que era nuevo en cada país. Todo lo que ha sido destruido a causa de esta pandemia. Corazones rotos, personas que han perdido la esperanza. A través del Espíritu Santo de Dios que se mueve en este momento, Dios está renovando tu vida. Dios está renovando tu casa. Alabado sea su nombre. Ahí está el Señor con su mano poderosa tocándote. Y si tú tienes fe en este momento,
Imponte la mano donde tengas cualquier situación de enfermedad. Y si tienes problemas emocionales, si estás triste, si estás lleno de rencor, si tú sientes que ya no tienes más fuerza para continuar luchando, para seguir de pie ante esta amenaza de esta pandemia, pues yo te invito en el nombre de Jesús a tocarte el corazón. Dios está ahí a tu lado, hermano. Dios te está tocando en este momento. Siente la presencia de Dios. Siente el toque de un Dios todopoderoso que se levanta a tu favor. De ese Dios poderoso que te dice: clama a mí que yo te responderé. Clama a mí que estoy aquí contigo, bendito sea su nombre. Dios está tocándote. Dios está llevando ceguera espiritual de muchas personas. Dios está tocando corazones de piedra en este momento. Hay personas que están siendo quebrantadas ante la presencia de Dios. Deja que Dios te toque. No hagas resistencia. Es su poder, es su gloria que se mueve en tu vida, que se mueve en tu casa. Bendito sea el Señor. Abre tus labios y dile: aquí, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Enséñame a clamar como clamó el profeta Jeremías. Pídele al Señor que queme tus labios, que infunda en tu corazón palabras de vida, palabras de aliento. No podemos continuar igual. Necesitamos una actitud de cambio en nosotros. Necesitamos levantarnos como país. Necesitamos levantarnos como nación. Y con nuestras manos hacia arriba en el nombre de Jesús, declarar: necesitamos que Dios venga a nuestra tierra y la sane. Necesitamos que Dios perdone nuestros pecados. Dejar nuestros egoísmos. Dejar nuestras malas actitudes y poner nuestra mirada en aquellos que sufren, en aquellos que lloran. Y así como lo hizo Jeremías, olvidarnos de nosotros y clamar por nuestro país, clamar por el pecado de la humanidad y pedir a Dios misericordia. Bendito sea el Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Jesús, por este momento. Gracias, Señor, por tu amor infinito manifestado hacia nosotros. Yo te invito a no cansarte, a seguir clamando, a creerle a Dios, porque aquellos que en Él confían, aquellos que en Él ponen su confianza, no quedarán defraudados. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Que Dios te siga bendiciendo, hermano y hermana. Que la presencia de Dios permanezca en tu vida y que el Señor nos ayude a vivir esta palabra y a ponernos en oración y mantenernos en una actitud de escucha para escuchar su voz. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este tu programa Abba Padre Internacional. Yo espero que te hayas suscrito a nuestro canal de YouTube, que nos sigas en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional y que compartas siempre este contenido con todos tus seres queridos. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Tendremos un contenido muy interesante que te va a elevar siempre y te acercará más a Dios. Que Dios les bendiga. Permite que por los méritos
queremos escuchar tu